Ahora vamos a ver lo que son los countable and uncountable nouns, los sustantivos contables y no contables. Aquí pueden ver dos columnas donde diferencio elementos contables de no contables. Podemos identificar que existen elementos que se pueden dar una cifra exacta de cuántos hay. En cambio, hay otros conceptos o elementos que son más amplios o más abstractos, donde no se puede dar una cifra en concreto. Se puede decir más o menos cantidad, como harto o poco, pero no se puede dar un número, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia entre elementos contables y no contables. Por ejemplo, dentro de elementos contables podríamos encontrar las monedas, coins. Y aquí yo puedo decir 5 monedas, 10 monedas o una moneda. En cambio, el dinero es un elemento, es un concepto más amplio y más abstracto. Por lo tanto, yo puedo decir mucho dinero o poco dinero, pero no puedo decir 5 dinero, por ejemplo. Dinero sería money. Por lo tanto, money sería uncountable, en cambio, coins sería un elemento countable, contable. En cuanto al agua, por ejemplo, el agua es un elemento más abstracto y amplio y no podríamos contarlo de esa forma. Podríamos contarlo si es que tenemos, por ejemplo, la ayuda de tazas, cups of water, tazas de agua. El agua en sí, water, sería un elemento no contable. Para hacerlo contable necesitamos de un elemento externo, como las tazas. También podríamos hacer la diferencia entre apples, que son las manzanas. Esto es un elemento contable, ya que puedo dar una cifra exacta, a diferencia de food, que sería el concepto más general, comida. Lo mismo pasa con tree, que significa árbol, que es un elemento contable, a diferencia de snow, que es la nieve, ya que es más abstracta y más difícil de contar de forma concreta. Al igual que el agua, pasa algo parecido con el azúcar. No podríamos contar granito, granito del azúcar, sino que necesitamos de un elemento externo, que usualmente es, por ejemplo, una cuchara. Spoon of sugar es una cuchara de azúcar. Ese es el elemento contable, a diferencia de sugar simplemente, que sería incontable o no contable. Lo mismo pasa con las horas. Las horas se pueden contar y se puede dar una cifra. El tiempo, time, es el concepto más general y amplio. Ahora hay una forma de poder preguntar cuánto hay de algún elemento y también se hace esta diferencia entre los elementos contables y no contables. Para preguntar sobre los elementos contables se pregunta how many. Esto significa cuánto hay, pero de elementos contables. Ahora, si queremos preguntar cuánto hay de un elemento no contable, se tiene que utilizar la frase how much. Por ejemplo, how many coins do you have? ¿Cuántas monedas tienes? En este caso, como vimos anteriormente, las monedas son contables, por lo tanto se utiliza el how many. A diferencia de dinero, si preguntamos de dinero, tendríamos que preguntar how much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Veamos esto con algunos ejemplos. Aquí la primera frase dice, how many cats do you have? ¿Cuántos gatos tienes? Los gatos son contables, se puede dar una cifra exacta, por lo tanto preguntamos con how many. Luego dice, how much hair have you cut? ¿Cuánto cabello has cortado?
El cabello no podemos contarlo fibra por fibra, por lo tanto sería un elemento no contable y se preguntaría con how much. Luego la siguiente frase dice, how many pencils can you give me? ¿Cuántos lápices me puedes dar? Los lápices sí son un elemento contable, se puede dar una cantidad específica, por lo tanto podemos utilizar el how many. Luego dice, how many cars have you had? ¿Cuántos autos has tenido? Los autos también son un elemento contable, por lo tanto utilizamos el how many. Y por último dice, how much grass is in the garden? ¿Cuánto pasto hay en el jardín? El pasto también es un elemento más general, es no contable, por lo tanto utilizamos el how much. Entonces, aquí aprendimos a identificar cuáles son los elementos contables, es decir, que se puede dar una cifra exacta, y cuáles son los elementos no contables, uncountable, que son conceptos más generales o más abstractos. Y cómo preguntar cuánto hay para elementos contables y no contables.